Bueno, vamos a iniciar con la clase de hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna va a ser una causa importante de síntomas obstructivos urinarios bajos o LUTS, como es su nombre en inglés, en los hombres de edad avanzada. Sin embargo, no va a ser la única causa que produzca esta sintomatología, entonces hay que tener muy en cuenta que hay muchas patologías que pueden producir estos mismos cuadros y no automáticamente asumir que el paciente tiene hiperplasia prostática benigna o un problema en la próstata. Previamente, como esta idea estaba muy generalizada, este conjunto de síntomas no era conocido como síntomas obstructivos urinarios bajos, sino como prostatismo. Eso ya se eliminó, ya se cambió y es incorrecto referirse a estos síntomas o a este cuadro clínico como prostatismo. Bueno, una cantidad considerable de estos síntomas va a estar causada por disfunción del detrusor, poliuria, trastornos del sueño y otras enfermedades sistémicas. Y como mencionábamos también, por problemas de estrechez de uretra, etcétera, ¿no? También pueden estar causados por esto. Bueno, los síntomas obstructivos urinarios bajos van a estar divididos como de vaciamiento y de almacenamiento. Los de vaciamiento es retardo en el chorro urinario, que el chorro urinario esté débil, que haya pujo para poder orinar, y los síntomas de almacenamiento, que van a ser los síntomas más molestos para el paciente o los que le van a producir más alteración en su estilo de vida o en su vida diaria. También son conocidos como síntomas de vejiga hiperactiva. Estos son urgencia, frecuencia, nicturia y en algunos también viene ahí marcado la incontinencia. Y había un tercer grupo que era posmicción, que sería el goteo posmicción. Este diagrama es nada más para que nosotros podamos visualizar que, empezando, bueno, primero, que no todos los hombres mayores de 40 van a tener hiperplasia prostática benigna, que no todos los que tengan hiperplasia prostática benigna histológicamente o confirmada por histología van a tener sintomatología. Como ven aquí el círculo amarillo, que es el de hiperplasia prostática benigna, pues sí, la gran parte de estos pacientes van a presentar ¿cómo se llama? Síntomas obstructivos urinarios bajos, pero no todos. O sea, es nada más para tener en cuenta que no necesariamente todos los que tengan hiperplasia prostática benigna van a estar sintomáticos, no todos los pacientes mayores de 40 van a tener HPV, etcétera, ¿no? Y también hay de los síntomas, ¿no? Que hay irritativa. Es que no se había puesto pausa. Que ahora pues se define como de almacenamiento. Exactamente. Que son como pues sinónimos, ¿no? Sí. ¿Le pico otra vez? Es Sí. que ya no sé si está en pausa o no, Doc. Sí. ¿Sí? ¿Y otra vez es este? Ajá. Ok. Bueno, vamos a ver ahora dentro de la etiología para la hiperplasia prostática benigna. Bueno, la hiperplasia prostática benigna va a ser cuando en la próstata va a haber un número aumentado de células tanto epiteliales como estromales en la zona periuretral de la próstata dentro de la zona de transición. Este aumento de células, de número de células, va a estar ocasionado por un aumento en la producción o proliferación de las células y a su vez por una disminución o una deficiencia en la apoptosis. Esto del aumento en la proliferación de células está determinado mediante estudios en modelos animales. Sin embargo, en modelos o en muestras de tejido en humanos no se ha podido dilucidar al 100% este tipo de cambios. Entonces se cree que, por lo menos en el ser humano, la hiperplasia prostática benigna va a estar causada principalmente por una deficiencia en la apoptosis y no tanto por la proliferación, aunque se cree que hay cierto componente. Esto se deduce porque hay en los tejidos resecados de hiperplasia prostática benigna un aumento en genes antiapoptosis que van a hacer que el proceso de maduración de la célula se detenga y no llegue a esta fase. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿Cuál es el rol de los andrógenos dentro del desarrollo de la hiperplasia prostática benigna? Bueno, no solamente se van a requerir para la proliferación normal y la diferenciación celular dentro del tejido prostático, sino que también se ha visto que son propiciantes para inhibir la muerte celular.
Cuando el hombre va envejeciendo, el proceso de maduración celular se va deteniendo y hasta llegar a un punto donde se va a inhibir. Esto solamente dentro de las células prostáticas, no en todas las células del cuerpo, obviamente. Y esto va a ocasionar que la célula se quede en un estado de senescencia y que no llegue a la apoptosis, y entonces que no haya esta destrucción celular que usualmente vemos y haya una acumulación de un mayor número de células, ¿no? Entonces, los andrógenos no van a ser el causante de la hiperplasia prostática benigna, pero su presencia se requiere para que se presente el cuadro, ¿no? Esto es porque se ha visto que los pacientes que han pasado por un proceso de castración no van a desarrollar cuadro de hiperplasia prostática benigna. El bloqueo de la actividad androgénica en la próstata no solamente va a llevar a la reducción de la producción de proteínas propias de la próstata, dentro de las que conocemos, pues la más común va a ser el antígeno prostático específico, sino que también va a llegar a la activación de genes involucrados en la apoptosis. Bueno, los receptores androgénicos pues también van a tener un rol ahí principal. Aquí es muy importante tener en cuenta, o yo creo que la idea que más debemos de tener presente es que dentro de todos los tejidos que tienen expresión de receptores androgénicos, la próstata va a ser el que va a permanecer con un mayor número de estos receptores y una mayor sensibilidad a lo largo de todas las etapas de la vida del hombre. Un ejemplo que mencionaban en el libro es que, pues, por ejemplo, el pene también tiene receptores androgénicos, sin embargo, estos solamente están expresados y guardan una mayor sensibilidad o una mayor afinidad a los andrógenos en la etapa de la pubertad, y después estos pues disminuyen críticamente hasta quedar casi ausentes. Entonces es por eso que el desarrollo de los genitales se observa principalmente durante la pubertad y después se detiene. Esto no pasa en la próstata. En la próstata va a continuar habiendo un gran número de receptores androgénicos a lo largo de la vida del hombre, incluso en la vejez. Incluso se ha visto que en los pacientes que tienen el diagnóstico de HPV, de hiperplasia prostática benigna, va a haber una mayor afinidad en estos receptores. O sea, no solamente va a haber un gran número, sino que son más afines. Dentro del rol de la dihidrotestosterona y la 5-alfa reductasa, bueno, los niveles de dihidrotestosterona intraprostáticos se van a mantener estables, no van a aumentar. Va a haber dos tipos de 5-alfa reductasa, que es la enzima que va a permitir la conversión de la testosterona periférica a dihidrotestosterona dentro de varios tejidos, pero bueno, en este caso, pues, dentro de la próstata. El tipo 1, que este tipo va a estar expresada en los tejidos extraprostáticos, como el hígado y la piel, y el tipo 2, que va a tener un claro predominio dentro de la próstata, aunque también podemos ver que hay cierta presencia en otros tejidos. Se ha visto que estas enzimas, están presentes principalmente en el tejido estromal. Bueno, y aquí nada más para observar en la imagen de forma sencilla cómo la testosterona periférica va a llegar a las células estromales por el efecto de la 5-alfa reductasa, que el tipo 2, como ya mencionamos, va a ser la que está presente dentro del tejido prostático. Se va a convertir en dihidrotestosterona, y esta dihidrotestosterona va a tener su efecto dentro de la replicación nuclear y la formación de ADN para cierto tipo de proteínas y cierto tipo de factores del crecimiento. Entonces no nada más va a ser la producción de las proteínas que ya conocemos, sino también los factores del crecimiento que van a afectar en todo este proceso de la replicación celular y de la inhibición de la apoptosis, ¿no? Porque también los factores de crecimiento van a tener cierta efecto sobre la forma en la que se inhibe la apoptosis. Entonces esto va a propiciar que se dé la hiperplasia prostática benigna. Importante recordar que estos cambios son en la vejez, ¿no?
Y aquí también en este diagrama podemos ver el efecto parácrino que existe dentro de la misma próstata. Las células estromales son las que van a convertir esta dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona va a fungir como esa señalización entre células y va a tener su efecto sobre las células epiteliales para que haya también estos cambios. Entonces va a haber también inhibición de la muerte celular de las células epiteliales, por eso hay replicación o aumento de los dos tipos de célula, ¿no? Y también cierto efecto acá abajo endocrino, porque también hay un poco de producción de dihidrotestosterona periférica, y también va a tener cierta actividad sobre la próstata. Entonces hay tanto señalización autócrina como parácrina como endocrina dentro de la misma próstata. El rol de los estrógenos dentro del desarrollo de la hiperplasia prostática benigna no está muy clara tampoco en humanos. Toda la evidencia que se tiene ha sido expresada o desarrollada en modelos animales, donde se ha visto que los estrógenos van a inducir la expresión de los de los receptores androgénicos. Entonces, los estrógenos van a permitir que haya una mayor expresión de los receptores androgénicos y los va a sensibilizar. Entonces, por eso son más afines a los andrógenos conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Bueno, la apoptosis va a ser un mecanismo fisiológico crucial en el mantenimiento de la homeostasis glandular normal. Esto porque debe de haber un equilibrio, un balance, ahorita vamos a ver más adelante, entre lo que es la proliferación celular y pues la muerte celular, para que no haya ninguna alteración en el número de células como lo hay en la hiperplasia prostática benigna. La evidencia sugiere que los andrógenos suprimen la apoptosis mediante la expresión de ciertos factores del crecimiento, y se ha visto que posterior a la castración se va a incrementar la apoptosis en la población epitelial. Entonces, en los pacientes que han pasado por un proceso de castración va a haber una disminución en el tamaño prostático también, porque ya no está este efecto inhibitorio que producían las hormonas, ¿no?, de la apoptosis. Entonces, por eso va a haber esta disminución del tamaño. Bueno, lo que ya les había comentado, la interacción que hay entre las células del estroma y el epitelio, es una comunicación parácrina entre ambas células, no nada más mediante la dihidrotestosterona, sino también por una proteína producida dentro de las células estromales, que se conoce como ECM, que va a ocasionar una regulación de la diferenciación celular epitelial. Entonces, dentro de la hiperplasia prostática benigna se cree que también puede ser secundario a defecto en este mecanismo inhibidor, ¿no? Entonces, ahí es una sospecha de que también la proliferación celular está afectada, aunque, como les mencionaba, no está muy claro todavía en modelos humanos. Y esta es la imagen que les comentaba, nada más para como que visualizar de mejor forma cómo este desequilibrio, desbalance que hay entre la proliferación celular y la muerte celular va a producir este aumento en el tamaño de la próstata, ¿no? Y dentro de todo los causantes de este desbalance o de este desequilibrio, pues va a haber muchos factores de crecimiento implicados, y pues sobre todo los andrógenos, ¿no? Se ha visto que también hay ciertos factores inflamatorios que van a tener efecto dentro del desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Se han encontrado infiltrados inflamatorios dentro de la próstata de las muestras resecadas en pacientes con hiperplasia prostática benigna, ¿no? Estos infiltrados inflamatorios son principalmente compuestos por células T que están activadas y que van a producir factores de crecimiento adicionales que van a alterar también este balance que hay entre la producción y la apoptosis. Hay cierto componente genético y familiar también en el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Es un componente genético que también es importante. El riesgo para padecer hiperplasia prostática benigna va a ser 4.2 veces mayor en un paciente masculino que tenga un familiar en primer grado que haya padecido hiperplasia prostática benigna.
Se ha descubierto que el patrón hereditario mediante cual se transmite va a ser autosómico dominante, y se estableció que el 50% de los casos de hiperplasia prostática benigna que requirieron un tratamiento quirúrgico antes de los 60 años puede ser atribuido a una forma hereditaria, ¿no? Entonces esto es pues podemos ver a través de esto que es un componente muy importante dentro de la etiología de la hiperplasia prostática benigna. Además de esto, también se ha visto que los pacientes que tienen un componente genético o un antecedente heredofamiliar van a tener un mayor volumen prostático respecto a los pacientes que tienen HPV y que no tienen este antecedente familiar. Un 82.7 cc versus 55.5 cc en promedio en el tamaño prostático. Entonces, pues es una diferencia bastante considerable entre uno y otro. Ay, se apagó. Allá.